Dios te bendiga también con los amigos en las redes sociales, en el Face también y aquí en YouTube. Y hoy, como dije antes, vamos a estar mirando este tema que hace varios miércoles venimos desarrollando y hoy nos toca el pecado y el creyente. ¿No? Si has aceptado a Jesús, eres un cristiano, un hijo de Dios. Y ya no estamos bajo el pecado, sino que nuestra vida está bajo el dominio de Cristo. Ahora hay un versículo que inquieta, ¿no? un poco. Te invito ahí a leer en Primera de Juan, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 6. Dice la Biblia que todo aquel que permanece en Él, ¿en quién? En Cristo, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces, hay una pregunta. Si peco ya me voy al infierno, ya me meten en una olla a presión y soy condenado. Me esfuerzo por conocer a Dios y permanecer en Jesús. Pero es inútil porque sigo cayendo en pecados. Ahora, yo quiero leerte este mismo versículo, pero en la Nueva Versión Internacional. Dice la Nueva Versión Internacional, el mismo pasaje, el mismo versículo, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 6. Dice, todo el que permanece en Él, otra vez, el que permanece en Jesús, no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Entonces, es importante entender esta expresión. Leímos en la Reina Valera, dice que todo aquel que permanece en Él no peca. Y en el original griego, no peca se refiere a la práctica continua del pecado. Entonces, el pasaje, el versículo quedaría que todo el que pertenece a Jesús no practica el pecado. Debemos entender esto porque hay una diferencia entre cometer un pecado aislado y practicar el pecado. Por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo, no para no herir a nadie ni que nadie se sienta mal, pero por ejemplo en una pareja hay una discusión y por ejemplo el varón levanta la voz y se pone ahí y pega unos gritos, hay una violencia verbal, ¿no? Pero fue en esa discusión, en ese intercambio de ideas, ¿no? Porque en todo matrimonio, en toda pareja pasa esto. Diferente es que una situación de no resolver, hay violencia verbal y física, donde enseguida empieza a haber un abuso físico, un abuso verbal y continuo. Esa es una práctica de la violencia, práctica del pecado, ¿no? O no sé, o estás viendo una película, una serie, y hay una escena por ejemplo, de un desnudo, y uno se siente mal, o bueno, vio esa situación, ¿no? Y es diferente a aquel que pasa mirando continuamente, o películas con desnudos, con pornografía, o entra directamente a páginas pornográficas.
hay una diferencia en esa visualización aislada y a una visualización constante, ¿no? Cuando un creyente comete un pecado, siente un dolor en el interior, en su interior, que le ha fallado a Dios. Entonces, ahí está la diferencia. Que el que comete un pecado aislado se siente mal y bueno, enseguida recurre a Dios porque hay dolor en el corazón. Pero aquel que tiene una práctica continua, no le afecta. O sea, no ha conocido a Jesús, no ha conocido a Dios, por eso practica el pecado. Este problema lo tenía el apóstol Pablo también. ¿Cómo? Sí, claro. Miremos en el libro de Romanos, en el capítulo 7, que lo voy a leer de la Nueva Versión Internacional, si querés anotarlo y leerlo de la Reina Valera, y después comparar los pasajes. Es bueno comparar los pasajes, buscar la raíz de las palabras. Dice Romanos capítulo 7, voy a leer desde el versículo 21. Dice que, así que descubro esta ley que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Versículo 22, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. El 23, pero me doy cuenta que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. ¡Wow! El versículo 24. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Aquí el apóstol plantea un problema personal que tiene él. Y creo que lo tenemos todos. Que deseamos hacer el bien, que está en el corazón, que está en la mente, cumplir las leyes de Dios. Pero en el cuerpo hay otros impulsos. Por eso el apóstol dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? El 25 dice, gracias a Dios por medio de Jesucristo, nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Entonces, por lo tanto, dice el versículo 1 del capítulo 8, por tanto ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. ¡Qué tremendo! Parece una contradicción, ¿no? Pero no hay condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Tal vez te sentís desanimado porque luchás por ser mejor. ¿Quién no quiere ser mejor? Luchás por ser mejor. Luchás para cambiar. Pero parece que el pecado gana. Y decís, ¿para qué voy a seguir luchando? ¿Para qué? Si sigo pecando. Acordate, una cosa es la práctica continua del pecado y otra cosa es pecados aislados, donde uno tiene ese sentimiento. Y bueno, pedirle perdón a Dios. Mirá, en Primera de Juan, que lo hemos predicado varias veces, y a este tema lo he hablado en prédicas anteriores, Primera de Juan, el capítulo 2, en el versículo 1, dice, mis queridos hijos, les escribo estas cosas
para que no pequen, para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre un intercesor, a Jesucristo el justo. Él, versículo 2, Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Qué bueno que es nuestro Dios, que nos dio a Jesucristo, su Hijo. Si alguno peca, abogado tenemos. Un intercesor tenemos que nos justifica ante Dios. Quiero terminar con un último versículo ahí en Filipenses, capítulo 3, versículos 12 al 14. El mismo Pablo que en Romanos plantea esta situación personal y también la solución. Aquí en Filipenses, en la carta a los Filipenses, en capítulo 3, versículos 12 al 14, dice: no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello por lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está por delante. Sigo adelante hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. No somos perfectos. Estamos en camino de perfección. El apóstol Pablo, que para mí, un hombre de Dios tremendo, tenía estas luchas, como las tenés vos y las tengo yo. Estas luchas internas de luchar con los sentimientos, de querer hacer lo bueno ante Dios, pero el cuerpo lo traicionaba. La naturaleza pecaminosa lo traicionaba. Pero también dice que tenemos abogado. Y mediante Jesucristo somos justificados ante Dios. Si quieres cambiar, se puede cambiar. No vamos a cambiar todo seguramente. O tal vez Dios hace así, tac, y lo logra en nuestras vidas. Pero depende de cada uno de nosotros. Esforzándonos para llegar a la meta. Te invito a que oremos en este momento. Cierra tus ojos y medites un momento. Y si te identificas con esta oración, hacela en tu mente. O responde amén, diciendo que sí. Padre, muchas veces lucho para hacer lo correcto, para no pecar. Pero hay una ley en mi naturaleza humana que no es agradarte. Pero Señor, ayúdame a lograrlo. Ayúdame a poder alcanzar la meta que es mi salvación. No pretendo decir que ya soy el mejor porque me cuesta
constantemente tener buenos pensamientos, tener buenas acciones, pero me pongo en tus manos para que me ayudes. Y conocerte más. Si alguno está en su vida practicando el pecado, que hoy sea libre. Que hoy sea libre por la sangre de Jesús. Gracias te doy por este momento. Amén. Amén. Te bendecimos a los de YouTube. Que Dios fortalezca tu vida y que puedas, si deseas cambiar, que puedas hacerlo. Te bendecimos con mi esposa. Amén. Dios te bendiga.